Amados hermanos, que la gracia y la paz sea con cada uno en esta hora. Mi nombre es Jesús Rosales y tengo el honor y la bendición de poder estar hoy con ustedes en la iglesia La Rosa de Sarón, ubicada en la calle de lo Alto de la Sartenilla. Por la gracia del Señor, estamos acá para la gloria del Señor, por medio de los pastores, nuestra hermana Marta García y su esposo José Benjamín. Doy gracias a Dios por este día que nos encontramos en este lugar, como siempre, para poder llevar la palabra del Señor. Hoy son las 11:12 a.m., hoy domingo 22 de marzo, y damos gracias a Dios por sus nuevas misericordias. Y hoy quiero realmente poder continuar con estas enseñanzas que hemos estado desarrollando, como siempre, todos los domingos a partir de las 11 a.m. También quiero saludar a los presentes, a los que se conectan a través de la plataforma de YouTube, la Iglesia La Rosa de Sarón. Sean todos bienvenidos, amados hermanos que nos escuchan y también los que están en este momento en este lugar. Sabemos que estamos aquí para poder ser edificados a través de la palabra de Dios. Hoy tenemos el estudio número 23 y como pueden ver en la pantalla, el título de este estudio es el siguiente: Desafíos e incentivos en el servicio a Dios. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por su palabra. Y vamos a estar presentando ya de antemano lo que vamos a estar desarrollando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La base bíblica de esta enseñanza se encuentra en el Evangelio según Marcos, capítulo 6, del versículo 30 al 44. Y los objetivos que vamos a estar procurando con la ayuda del Señor, en este caso vamos a abordar esos tres objetivos que son: reconocer que Jesús se preocupa por nuestras necesidades espirituales y físicas. Segundo, imitar a Jesús en el ministerio de la enseñanza de la palabra de Dios. Número 3, conservar los recursos materiales, humanos y espirituales en el reino. Y el pensamiento central de esta enseñanza es el siguiente: Cristo Jesús es el pan que descendió del cielo. Es suficiente para saciar el hambre espiritual de todos los que acuden a Él. Precioso pensamiento central, amados hermanos. Y el texto áureo se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 27, y dice el siguiente versículo: Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amén. Ahora bien, amados hermanos, ya iniciando la lectura de esta enseñanza número 23, que se encuentra en Marcos 6, del 30 al 44, yo voy a leer la versión textual. Si ustedes desean hacerlo conmigo, lo voy a hacer por medio de las láminas que ya están, en este caso, puestas. Y leo la escritura en el nombre de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Marcos 6, del 30 al 44, dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera: Los apóstoles se reúnen con Jesús y le cuentan todo cuanto habían hecho y cuanto habían enseñado. Y les dice: vosotros solos venid aparte a un lugar solitario y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, y ni para comer tenían tiempo. Luego dice: y se fueron en la barca a un lugar apartado y solitario, pero muchos los vieron yéndose y los reconocieron. Y a pie desde todas las ciudades concurrieron allá y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, vio un gran gentío y se le enternecieron las entrañas por ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y llegada una hora avanzada, se le acercaron sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y ya es hora avanzada. Continúo con los otros versos que dicen, hora avanzada. ¿Ok?
Perdón, mis hermanos. Voy a leerlo por acá. Prosigo. El lugar es desierto y ya es hora avanzada. Despídelos para que vayan a las alquerías y aldeas de alrededor y se compren algo que comer. Pero él respondiendo les dijo, dales vosotros de comer. Le dicen, que vayamos a comprar panes por 200 denarios y les demos de comer. Entonces él les dice, ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y al saberlo, dicen, 5 y 2 peces. Y les mandó recostar a todos en grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron en grupos de 100 y de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó los ojos al cielo, los bendijo y partió los panes. Y los iba dando a los discípulos para que los pusieran delante de ellos. También repartió los 2 peces para todos. Y todos comieron y se saciaron, porque de los 12 cestos recogieron en abundancia trozos de pan y de los peces. Y los que habían comido eran 5,000 varones. Damos gracias a Dios por su palabra. Amén, mis hermanos. Eran 5,000 varones. Amén. Ahora bien, la enseñanza tiene 3 puntos que vamos a estar abordando. El primero es, los que sirven a Dios también deben velar por sí mismos. De Marcos 6, del 30 al 33, se encontraría ese primer punto. El segundo sería, la enseñanza cristiana y el sustento físico van de la mano. Marcos 6, del 34 al 37. Y por último, en el servicio debe haber organización y conservación. Y vamos a ver luego ese punto que realmente quiero resaltar al final de esta enseñanza, ya que el Señor nos ha permitido hacer ciertas cosas dentro de esta iglesia que ya veremos el por qué es necesario reenfatizar. Y es en Marcos 6, del 38 al 44. Ahora bien, mis hermanos, cabe destacar, ante todo, que en esta enseñanza o en este pasaje que hemos leído, en Marcos capítulo 6, del 30 al 44, este evento que acabamos de leer, es interesante tomar en cuenta que solamente este milagro exclusivamente se encuentra en los 4 evangelios. En los 4 evangelios, en este caso, canónicos. Fíjense que nosotros estamos conscientes que nuestro Señor Jesucristo realizó milagros y maravillas. Y cuando nosotros observamos en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontramos que en cada uno de ellos ciertamente hay un paralelismo. Sin embargo, este milagro sobre lo que acabamos de leer, de la multiplicación milagrosamente que hizo el Señor con estos panes y peces, se encuentra en los 4 evangelios. Aparte de la resurrección de Cristo, solamente este milagro se encuentra en los 4 evangelios. Es importante ver que el Señor le plació que este evento sobrenatural quedara plasmado en los 4 evangelios. Único evento que lo que fue registrado en los 4 evangelios. Ahora bien, cuando nos encontramos en este pasaje que acabamos de leer, podemos ver claramente que los discípulos previamente al llegar hacia el maestro y contarles de toda su experiencia que tuvieron a nivel ministerial y sobre todo evangelística, los discípulos estaban siendo probados por el Señor porque todos sabemos que ellos estaban siendo capacitados por 3 años. Este discipulado podemos decir que fue el discipulado intensivo que el Señor desarrolló con sus discípulos. Ahora bien, en este caso nos encontramos que los 12 apóstoles, como fueron llamados en este caso en el Evangelio de Marcos, ellos fueron a llevar el Evangelio o el Evangelio del Reino, como también se le ha llamado, a estas multitudes o personas, y no se sabe exactamente qué tiempo duró esta gira evangelística. Probablemente duró semanas o hasta meses. Pero lo que sí quiero recalcar
es que los discípulos, cuando llegan hacia el Señor, ellos, mis hermanos, habían tenido experiencias que el Señor les había advertido. En Mateo capítulo 10, del versículo 16 al 23, el Señor les dijo claramente a sus discípulos que los enviaría como ovejas en medio de lobos. Esto es importante tomar en cuenta porque el Señor les habló a sus discípulos que iban a tener oposiciones y luchas por predicar el evangelio. Pero esto no fue todo lo que sucedió. Cuando ellos llegan, dice la Escritura, y le cuentan todo al Señor como unos niños felices, contentos, porque habían ido solos a llevar el evangelio y querían expresar a nivel general todas las maravillas que hicieron a través del nombre de Jesús, recordando que el Señor les dio la autoridad para llevar el evangelio, para sanar enfermos, para echar fuera demonios y para hacer maravillas y milagros sobrenaturales. Entonces, ¿qué sucede, queridos hermanos? Estos apóstoles llegan al encuentro con el Señor, pero en el Evangelio de Marcos capítulo 6 vemos que cuando ellos se encuentran con el Señor había sucedido una tragedia. Previamente, al conversar con el maestro, lamentablemente ellos tuvieron que llevar el cuerpo del profeta Juan el Bautista y enterrarlo. En este caso, los apóstoles tuvieron que, aparte de toda aquella gira, aquel evento, aquella actividad exhaustiva de predicar el evangelio, los apóstoles se encuentran con que mataron al profeta Juan el Bautista. Entonces podemos allí analizar un poco y meditar cómo se encontraban estos hombres, que no solamente estaban cansados espiritualmente de todo lo que hicieron, sino que a nivel emocional también estaban tristes. Y aún así, cuando ellos llegan, ellos cuentan todas las cosas, como lo dice el versículo 30. El Señor, viendo toda esta escena, porque nuestro Señor conoce las cosas y conoce nuestras necesidades, como leímos en el objetivo número 1, el Señor les dice a los apóstoles, vamos a tomarnos un descanso. Vamos ahora a ir y a descansar. Pero el Señor le dice, vayan, claramente le dice, a un lugar solitario y descansen un poco. Fíjense la importancia de lo que el Señor les dice. El Señor, el buen pastor, les extiende un precioso y bien merecido tiempo de descanso. Le dice, apóstoles, amados, queridos, vayan a descansar, porque lo necesitan. Sé que están cansados, sé que están exhaustos, sé que están totalmente desgastados porque fue un tiempo que ellos hicieron una labor extensa, pero el Señor lo entendió, amados hermanos. El Señor les dijo, descansen, y porque claramente nos expresa el texto que los apóstoles no tenían ni siquiera tiempo ni para comer. Entonces podemos imaginarnos claramente que el trabajo que estaban haciendo no era unas vacaciones, no era ese tipo de invitaciones que, no lo digo por crítica, pero no es como hoy día, que las personas son invitadas a llevarle el evangelio y le pagan los boletos aéreos, se quedan en un hotel 1 o 2 semanas, disfrutan, tienen su ropa bien limpiecita, están cómodos. Ellos no estaban así. Ellos fueron sin nada. Porque Jesús les dijo, no lleven nada, no lleven alforja, no lleven nada, solamente lleven mi palabra. Este es el evangelio realmente. Entonces, amados hermanos, el Señor les dice, vayan y descansen, lejos de la multitud y las actividades constantes que habían realizado. Entonces, nos encontramos que es importante saber distinguir la obra de Dios con la obra, es importante saber distinguir la obra de Dios con el Dios de la obra. Y repito esta frase, cuán importante es saber distinguir la obra de Dios con el Dios de la obra. Es necesario ver siempre la balanza, mis hermanos, saber llevar la balanza en las cosas de Dios. Nuestra responsabilidad y función en la obra de Dios nunca será más importante que nuestro tiempo con aquel que nos da nuevas fuerzas. Por esa razón nosotros debemos saber cuándo es tiempo de descansar. No digo con esto que usted se va a agarrar las vacaciones indefinidas, que usted se va a agarrar 1 año y no va a hacer más nada en la obra de Dios. Pero cuando es necesario descansar, yo les recomiendo que lo hagan. Porque el maestro le va a decir, háganlo. Pero eso sí, déjense guiar por el Señor.
porque el Señor le dio el permiso para que ellos descansaran. Ahora bien, cuando proseguimos con este escenario, ellos fueron hacia un lugar llamado Betsaida, según el Evangelio de Lucas, porque sabemos que hay un paralelismo en Lucas 9, 10 al 17, como en Mateo 14, del 13 al 21 y Juan 6, del 1 al 14. Ellos tienen, por supuesto, un complemento en la historia. No hay contradicción ninguna. Al contrario, cada uno de ellos tiene un dato que suma a todo aquel acontecimiento. Por eso es que a mí me encantan los evangelios, porque quizás leemos un solo evangelio, pero el Señor, como es poderoso, maravilloso y sabio, le plació hacerlo de esa forma. Algunos críticos dicen que no, que hay una discrepancia o contradicción en la escritura, pero no es así. No hay contradicción ninguna. Al contrario, el Señor le place que hubieran testigos oculares y que cada uno expresara, escribiera bajo la inspiración del Espíritu Santo todo lo que sucedió en base a lo que Jesús enseñó. Pero ninguno de ellos contradijo lo que el Maestro hizo y dijo. Al contrario, ellos expresaron, escribieron todas las cosas para la edificación de la iglesia de Cristo. Ahora bien, mis hermanos, cuando seguimos con todo esto, nos dice la Escritura que los discípulos, los apóstoles del Señor, ellos se toman sus vacaciones, por decirlo así, se toman su descanso, su tiempo, deciden estar a solas allí para renovar las fuerzas. Pero algo pasa, que una multitud o parte de ella empezaron a mirar hacia dónde iban a dirigirse. Y cuando ellos observan, nos dice la Escritura que muchos los vieron yéndose y los reconocieron. Y a pie, fíjense, no fue a coche, no fue en el bus o en el Renfe, no fue en el metro, no fue en el coche de Monopigo, sino que dice que desde todas las ciudades concurrieron allá y llegaron antes que ellos. ¡Sorpresa! No hay vacaciones. Todavía queremos más. Entonces, amados, nos dice la Escritura que ellos llegan a Betsaida. Y quiero solamente mencionar brevemente que la ciudad de Betsaida era, por supuesto, había una división, estaba el sur, estaba la del norte. En este caso, esta ciudad de Betsaida, cabe mencionar que Pedro, Andrés y Felipe y probablemente Natanael eran de Betsaida. Probablemente Jesús le dice, mira, Pedro, Andrés, váyanse a casa un rato, vayan a ver su familia, porque Pedro también tenía su esposa, porque si tenía una suegra, obviamente tenía una esposa. Entonces, mis hermanos, ellos van a Betsaida contentos, pero se encuentran con la multitud allí esperándola. Aquí estamos nosotros otra vez y queremos que oren por nosotros. Queremos que nos den palabra. Queremos que nos enseñen. Queremos que hagan esos milagros en el nombre de Jesús. Queremos más. Ustedes no han vivido esa experiencia que a veces uno está cansado, a veces uno no tiene ánimos, a veces uno no quiere hacer nada, hermano Efraín, a veces uno dice yo no quiero seguir hacia adelante, a veces uno dice yo no quiero continuar con la obra de Dios y aparece otra necesidad, aparte de la que ya está ahí presente y se suma la necesidad y tras otra necesidad y sigue la necesidad creciendo y uno dice pero ¿cuándo se acaba la necesidad en la obra de Dios? En una ocasión yo estaba así, hermano, y bueno, a veces lo estoy, estaba cansado de una vigilia, recuerdo. Cuento esto brevemente y yo decía, Dios mío, yo creo que alguien ore por mí, porque me sentía cansado, exhausto. Eso fue hace muchos años atrás. Y recuerdo que yo me arrodillo y digo, Señor, dame las fuerzas nuevamente. Quiero seguir, pero no tengo fuerza, le digo. Y se me acerca un hermano y se me acerca así muy humildemente. Y yo digo, gloria a Dios, Señor, vas a usar este cielo para que ore por mí. Y el siervo de Dios me dice en el oído estas palabras. Hermano, ¿tú puedes orar por mí? Y yo me quedé como que, Dios mío, no puede ser, pero ¿qué es esto? Y el Señor me dijo en mi corazón, prácticamente, me ministró una enseñanza, me dijo, aunque estés cansado, a veces hay que seguir. Aunque a veces estés desanimado, es necesario seguir en mi obra. Y a veces nos encontramos así como los discípulos, exhaustos, cansados por tantas cosas, pero el Señor nos dice, ánimo, y sigue hacia adelante porque el largo camino nos resta. Entonces, mis hermanos, los discípulos se encontraron con esta sorpresa. Esta multitud, es muy importante recordar que la multitud estaba dividida. No toda aquella multitud eran gente que buscaban de Dios. Por cierto, no todos los que quieren escuchar el Evangelio realmente quieren
ser salvos o quieren recibir al Señor. Porque en la multitud tenemos que ver que siempre habían grupos de distintas, no solamente clases sociales, sino de pensamientos. Entonces, habían grupos que estaban solamente para presenciar milagros. Otros estaban porque realmente querían ser sanados. Pero también hay otro grupo religioso que estaba pendiente de lo que hacía Jesús. Sin embargo, había otro grupo que verdaderamente tenía hambre y sed de justicia, que estos son los que eran pobres de espíritu, como lo dice Mateo capítulo 5, versículos 3 y 6. Entonces, mis hermanos, nos dice la Escritura que al desembarcar vio un gran gentío, o sea, Jesús juntamente con los apóstoles, porque el Señor también se acerca allá, y se le enternecieron las entrañas por ellos. Fíjense que el tiempo que Jesús le había dado a sus discípulos fue interrumpido. Fue interrumpido por estas personas. Y algo me llama la atención, y es que cuando esta multitud interrumpe a los discípulos que habían sido, digamos, que se les concedió el descanso por todo lo que habían hecho, vemos la reacción de Jesús de dicha multitud, que fue indudablemente una demostración de la gracia y el amor de Dios. Porque su reacción no fue una reacción áspera, no fue una reacción que realmente rechazaba a las personas. Todo lo contrario, mis hermanos, Jesús les da una bienvenida. Jesús les dice, vengan, que yo voy a atenderlos. Como un invitado, Jesús recibe a toda esta multitud. Y cuán importante es ver la importancia de nosotros saber recibir a las personas en la casa de Dios. Porque cuando entran a este lugar, vendrán muchos con diferentes pensamientos, pero solo el Señor conoce el corazón. Y nosotros no estamos para señalar a nadie, ni mucho menos para juzgar a nadie. Ahora bien, el cuadro que presenta este acontecimiento nos dice que el Señor se le enternecieron las entrañas por ellos. Literalmente es lo que dice allí la Escritura. La RB60 dice que tuvo compasión, pero ahí en el griego dice que hubo una emoción que estaba en sus entrañas y que lo llevó a tener compasión y hasta amor por ellos. Allí comúnmente las entrañas para el judío era donde se asentaban las emociones y donde realmente estaba todo allí concentrado en el alma del hombre. Las entrañas para el judío representaban incluso el corazón. Entonces, mis hermanos, Jesús tuvo misericordia de esta multitud. Tuvo misericordia porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y ustedes saben que en el Antiguo Pacto y aún en los tiempos actuales, primeramente en el Antiguo Pacto, sabemos que Israel tuvo escenarios o momentos en la historia donde fueron abandonados. Por ejemplo, en Números capítulos 27, 17, Primera de Reyes 22, 17, Segunda de Crónicas 18, 16 y Ezequiel 34, 5, nos dice la Escritura que Israel pasó por momentos donde fueron abandonados por los líderes religiosos, donde no había pastor, donde no había una persona, un guía o una persona que orientara al pueblo para que conocieran la voluntad de Dios, sino que fueron hombres corruptos que corrompieron la verdad de Dios. Y en otras palabras, el Señor a través de Ezequiel los exhorta y le dice, ustedes no han sido buenos pastores. Ustedes han abandonado a mi redil, a mi rebaño. Pero el Señor, cuando ve a estas personas, Jesús, como el verdadero y buen pastor de las ovejas, les abre los brazos y les dice, aquí estoy yo. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por las ovejas. No es como el asalariado que solamente busca la lana. Entonces el Señor los recibe con amor y con gracia, mis hermanos. Y dice la Escritura que les enseña. ¿Y qué le enseña Jesús? Lucas, el paralelismo de Lucas 9:9, versículo 11, les dice que les hablaba del reino. Lo que Marcos no registra, Lucas sí lo registra. Y dice que les enseñaba acerca del reino. ¿Cuál reino? El reino de Dios, por supuesto. Pero no solamente les habla del reino, sino que también más adelante vemos lo que hace, que ya vamos para ese punto. Queridos hermanos, lo más importante aquí también que vemos en este punto es que Jesús no les enseñó por un momento solamente. Y aunque no se registra lo que dijo, sabemos que fueron palabras de lo alto.
palabras de vida eterna. Y esta multitud, amados hermanos, estaba allí escuchando al maestro. Y dice que llegaba a una hora avanzada. O sea que Jesús agarró el micrófono para largo rato, hermanos. Jesús agarró el micrófono y se quedó pegado. Gloria a Dios. Y los discípulos dijeron, maestro, prosiguiendo el texto, se le acercaron porque el lugar era desierto. En ese sentido, desierto quiere decir que era apartado de aldeas, de comercios, no en un sentido literal, porque vamos a ver más adelante que no era un lugar desierto en un sentido literal, porque había grama, había lugar donde poder sentarse. Está hablando de la distancia que había entre las ciudades. Y le dice, mira, ya es hora avanzada. Maestro, ya has hablado bastante, ya es tarde, no pudimos dormir, no nos dejaste descansar, las vacaciones se nos interrumpieron, no tuvimos tiempo para poder echar un sueñito de una hora, sino que cuando llegamos contentos de un lugar a otro en la barca, pensando que íbamos a pasar unas vacaciones buenísimas contigo, maestro, esta multitud nos interrumpió. Entonces, ¿qué sucede? Maestro, por favor, yo creo que es hora que los mandes a su casita. Es que ya es muy tarde, ya está casi llegando la hora de cerrar el día. Para los judíos era hasta las 6 de la tarde. Despídelos para que vayan a las alquerías y aldeas de alrededor y se compren algo para comer, porque lo que tenemos es poco y tampoco tenemos mucho. Pero ¿qué le dice Jesús a los discípulos cuando ellos les hacen esta pregunta? Jesús, ¿qué le dice? Tienen razón, es muy tarde. Me pegué en el micrófono, hablé demasiado, prediqué 3 horas, 4 horas y no me paré. La gente se quedó sentada mirándome, otros se quedaron dormidos, otros dijeron, ¿hasta cuándo este va a seguir hablando? Y ya es hora de irme a mi casa. No, hermanos. Jesús les prueba, según Juan, usando el otro evangelio, Jesús dice que él sabía lo que iba a hacer con ellos y les prueba y les hace una pregunta. Y les dice claramente, dales de comer. Entonces, fíjense lo que dice allí en el texto siguiendo. Entonces le dice, ¿cuántos panes tenéis? Id y ve. Y al saberlo dicen 5 y 2 peces. Fíjense que Jesús, según los 4 evangelios, usando el paralelismo cada uno, Jesús en Juan dice que los probó y que él sabía lo que iba a hacer. Pero en Lucas, Jesús le dice, mira, denle ustedes de comer. Denle de comer ustedes. Pero los discípulos dijeron, pero ¿cómo vamos a darle de comer nosotros si nada más tenemos 200 denarios, que era aproximadamente el sueldo de 8 meses? Un denario, recordemos que era un salario de un día. Y sumándolo era aproximadamente 8 meses de trabajo. Pero aún así eso no alcanzaba para alimentar a esa multitud de 5,000 personas, pero que no solamente eran 5,000, porque aparte nos dice el Evangelio de Juan que estaban las mujeres y los... Y dicen algunos escritores, comentaristas, que ciertamente si usamos un poco el sentido común, si sumamos un hombre que tenía un hijo, porque en aquel tiempo no era uno solo, era familia numerosa, los judíos le encantaban de 3, de 5 y hasta de 8 hijos, les fascinaba tener los niños como una guardería, eran familias que amaban a los niños, como nosotros, y entonces, mis hermanos, se dice que era aproximadamente de 15,000 a 20,000 personas. Hermano, por favor, ¿qué es esto? Entonces, ¿qué sucede? Nos dice la escritura en otros evangelios, Lucas, que había un jovencito, un muchacho, que probablemente tenía en una lonchera lo que su mamá le había hecho. Y en aquel tiempo, el almuerzo de un pobre, y vamos a ver si el hermano ya puede pasar la próxima lámina, por favor. Habían 2 tipos de panes. Según Juan nos dice que era pan de cebada. Ojo, pan de cebada. No era el pan que usted y yo comemos en el Mercadona, o en el Lidl, o el pan del hermano Pigo, que es muy sabroso. Era un pan para pobres, hermano James. Era un pan de cebada que era como una tortilla. El pan de trigo lo comían los que tenían dinero. El pan de trigo lo comían aquellos que tenían un estatus social mayor, como Herodes, que había hecho un banquete y probablemente derrochó todo. En este caso era un pan de cebada.
Y eso lo hacían comúnmente los pobres. Familias, que no tenían muchos recursos. Familias que tenían pocos recursos. Y eso es lo que tiene ese pobre joven, su almuerzo. Pero el Señor, a través de este jovencito, les dice, bueno, esto es lo que hay. El joven, de manera humilde, ofrece lo que tenía. No tenía nada sino su almuercito, su pequeño almuerzo, mis hermanos, que eran 5 panes y 2 pececitos. Qué humildad, ¿verdad? Y el Señor aún así les dice a los discípulos que les diera de comer. Y ellos dicen, pero maestro, ¿cómo vamos a darle comida a toda esta multitud a través de esto? Si no tenemos nada, sino solamente 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto para toda esta multitud? Ellos desafiaron su lógica humana porque tenían razón en cierta manera. Hasta yo mismo hubiera dicho, pero maestro, por favor, esto está un poco... Yo entiendo que tú eres el maestro, que hiciste milagros, que nosotros estamos fuera de demonio en tu nombre, que hubo sanidad, pero aquí estamos hablando de otra cosa. Fíjate que nosotros, los humanos, aún así seguimos limitando al Señor. Cuando no hay muchos recursos, nuestra humanidad nos lleva a dudar y incluso nos lleva a pensar que Dios no puede hacer las cosas. ¿No creen ustedes eso? ¿No creen ustedes que muchas veces cuando nos encontramos con pocos recursos, pensamos que ya se acabó todo, que ya no hay manera de avanzar, que ya no se puede hacer nada, que ya no hay manera de poder solventar la situación? Los discípulos pensaron de esa manera. Humanamente hablando, dijeron, es que ya no hay manera, maestro, por favor, llévalo a su casita. Yo sé que ya le predicaste la palabra, ya escucharon el mensaje, pero no podemos hacer esto. Pero el maestro, según Juan, dice que él los estaba probando. Los estaba probando y él sabía lo que iba a hacer. Fíjense que Jesús no improvisa nada. Jesús preparó un escenario poderoso para poder demostrar quién es realmente Él, verdaderamente. Y nos dice la Escritura que Jesús les dice, ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y al saberlo dicen 5 y 2 peces. Y Jesús, conforme a lo que Él siempre hace, sin titubear y sin dudar, dice que les mandó a recostar a todos en grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron en grupos de 100 y de 50. Y me llamó mucho la atención que esa palabra recostar literalmente quiere decir, en este caso, jardines. Eso me llamó mucho la atención. Yo decía, ¿pero qué tiene que ver eso con el texto? Pero yo después analizando decía, wow, sí, tiene un poco de sentido. ¿Ustedes han visto esos jardines que están en esas hierbas verdes que tienen diferentes flores? Y ustedes ven allí diferentes flores de colores, por supuesto, que brillan en la primavera. ¿Han podido observar cómo se ven los jardines de flores en la primavera? Se ven hermosos, ¿verdad? Eso más o menos era lo que Jesús estaba diciendo. Quiero que los recuesten a todos así, como jardines de flores, distintos colores, distintos pensamientos, pero no importa, así como están, para mí son bellos. Para mí son hermosos. Son como flores, porque estaban en la primavera. Eso es lo que dice el texto griego. Eran como jardines de flores que estaban allí, recostadas allí, de montones a montones o de grupos en grupos. Y así nos ve el Señor a nosotros. Como flores, distintas en colores, en bellezas. Pero así es nuestro Señor, mis hermanos. Y más adelante observamos, mis hermanos, para ya avanzar, que el Señor tomó los 5 panes y los 2 peces e hizo lo que comúnmente hacía el Señor. Agradecer por lo que tenía. No era mucho, pero dio gracias. No era mucho, pero glorificó al Señor. A veces nosotros, cuando vemos que no hay mucho en nuestras vidas, sobre todo los recursos, no agradecemos al Señor. Más bien nos quejamos, ¿verdad? Y decimos, pero ¿qué voy a hacer yo con esto? Esto no me alcanza para el arriendo. Esto no me alcanza para comprar la comida. Con esto no pago la tarjeta. Y tantas cosas, hermanos, en esta vida actual, que vemos tanto el problema, pero no vemos a aquel que tiene el control de nuestro problema. Entonces, mis hermanos en Cristo, el Señor dio gracias.
El Señor no solamente les enseñó, el Señor también les demostró la importancia de confiar en aquel que es poderoso, aquel que suple conformes a sus riquezas en gloria. El Señor dio gracias, alzó los ojos al cielo, los bendijo y los partió los panes. Y los iba dando a los discípulos para que los pusieran delante de ellos. También repartió los 2 peces para todos. De manera sorprendente y sobrenatural el Señor multiplicó todas las cosas, hermano. Multiplicó aquella multitud hambrienta, no solamente por la palabra de Dios, sino también porque había necesidad de hambre física. O sea que nosotros debemos aprender varios puntos acá. Primeramente, la importancia de cómo debemos organizar las cosas. Y no solamente eso, sino que al final dice que todos comieron y se saciaron. O sea que hubo equilibrio, hubo equidad. Hubo, hermano, realmente lo que Dios siempre hace. Porque Dios no da nada a la medida, sino que siempre lo da en abundancia. Siempre lo da en abundancia. Así como hizo con el pueblo de Israel. ¿Se acuerda de aquella escena? De aquella historia del pueblo cuando estaba ahí en el desierto y que dijeron que ya estaban obstinados, cansados porque no había comida y que se habían cansado incluso del maná. No quiero más este maná, qué aburrimiento. El sabor ya me tiene cansado. A veces somos así con la comida, hermanos. Pero dice el Señor que le dijo a Moisés, hoy le voy a enviar carne. Como no quieren comer más, esto les daré carne, pero voy a darle tanta carne que se le va a salir hasta por las narices. Así le dijo Dios a Moisés. Y a veces el Señor, hermano, actúa así para que vea que el Señor suple y seguirá supliendo. Aún cuando las cosas no se ven bien o a nuestro favor. Dice la Escritura que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces, mis hermanos en Cristo, al finalizar dice que de los 12 cestos recogieron en abundancia trozos de pan y de los peces. Y es interesante que fueron 12 cestos. O sea que el Señor no solamente le suple a la multitud, sino que le dice, mira, llévense para su casita esta cestica, para ver si de repente no dudan en camino. O sea que el Señor le dice, aparte de yo bendecir a esta multitud, también los voy a bendecir a ustedes porque se lo ganaron, pasaron la prueba, hicieron lo que yo les mandé, llevaron a las personas y las organizaron de grupo en grupo, hicieron mi voluntad, aunque quizás algunos dijeron, esta cesta, ¿qué voy a hacer yo con 5 panes y con 2 peces, Dios mío? ¿Qué voy a hacer yo con esta cesta, Señor? Señor, pero ¿cómo tú vas a hacer esto? Esto no tiene sentido. Pero ellos obedecieron. Es que de eso se trata el Evangelio, de obedecer. Porque no podemos buscar lógica a lo que Dios hace, hermano. Porque nosotros somos muy limitados en pensamiento. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Nuestros caminos no son sus caminos, hermanos. El Señor hace como quiere. Solo nos toca es obedecer a la voz del buen pastor y del buen maestro. Y para finalizar dice, y los que habían comido eran 5,000 varones. Pero, como dije al principio, el Señor recogió lo que había sobrado. No se botó nada. No se botó nada, amados hermanos. Iglesia Rosa de Sarón, no se botó nada de lo que se repartió. Y tomemos en cuenta esa enseñanza para nosotros como iglesia, que por la gracia de Dios sabemos lo que hacemos al final del servicio. Sepamos ser buenos administradores, sepamos ser gente organizada, sepamos conservar lo que Dios nos da, sepamos cuidar los recursos que Dios nos entrega, sepamos ser mayordomos del reino de Dios. No botemos las cosas que Dios nos da. Usemos la sabiduría del Señor y usemos su gracia y su amor, y sobre todo confiemos que el Señor es el que suple siempre todas las cosas, porque Él es nuestro pastor y nada nos falta en Cristo Jesús. Muchas gracias por el tiempo que se me ha dado. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Hasta la próxima.